Para hablar sobre este tema y cuál es la situación actual del sistema de educación, con nosotros nos conectamos a esta hora de la mañana con la viceministra de Educación, doctora Isabel Maldonado. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos nuevamente, un gusto. Un gusto, Byron. Buenos días con todos y con todas. Un gusto acompañarles hoy. Gracias. Había esta posibilidad de que el 7 de, no, en febrero, mejor dicho, no recuerdo exactamente la fecha, usted me corrige, podría haber una vuelta a clases, sobre todo en la zona de la sierra, que es donde están prácticamente ya en el segundo quimestre del año, no así en la región costa, que están ya pues prácticamente a un mes, mes y medio quizás de la finalización de este año lectivo atípico que también han tenido los chicos y las niñas de la costa por haber tenido prácticamente todo el año en teleeducación. ¿Tienen ustedes ya alguna decisión tomada? ¿Van a esperar aún alguna definición del Comité de Operaciones de Emergencia? Sí, muchas gracias, Byron. Definitivamente en estas decisiones que tomamos sobre el retorno progresivo a las instituciones educativas lo hacemos de la mano de las decisiones y de las directrices que emite el COE Nacional. Justamente en la última resolución del 14 de enero, el COE Nacional nos acompañó en estos lineamientos, en esta decisión, que las instituciones educativas que tienen sus planes de continuidad educativa y uso progresivo de sus espacios educativos regresarán a partir del 14 de febrero. Precisamente, Perdón, ¿cuántas? es el 9 de febrero, me equivoqué, la fecha es desde el 9 de Está febrero. bien, no se preocupe, yo también me equivoco bastante. Cuénteme, ¿cuáles de estas son privadas, cuáles de estas son públicas? Si podemos saber el número. Sí, se tiene una diferencia entre estas 283, son aprobadas, son instituciones que vienen aprobándose por el Ministerio de Educación, por el COE Nacional, desde el año pasado. La última aprobación que tuvimos fue en diciembre del año pasado. La diferencia exacta por instituciones educativas ya le especifico. Las fiscales espérenme, las fiscales son 251, las fiscomisionales son 7 y las particulares son 25. Recordemos que todas estas instituciones son aprobadas a nivel nacional, no son únicamente en la zona de la sierra, sino que es para sierra, costa, Amazonía y Galápagos. Ahora, de esta evolución que van teniendo y estas evaluaciones que hace el Comité de Operaciones de Emergencia que tiene que ver con las mesas técnicas, y hay estas nuevas restricciones para el caso de Quito puntualmente, de la movilidad y todo, por lo menos hasta el 7 de febrero. ¿Puede que sean argumentaciones técnicas para ustedes para revisar si efectivamente hasta finales de febrero y con lo que va a pasar en las elecciones, que también será otro punto de inflexión para saber si hay más o no contagios, se podría rever esta situación de una vuelta parcial de algunos planteles educativos que han sido aprobados en su programa piloto? Estas son medidas que se van analizando continuamente. Justamente, por ejemplo, la decisión que teníamos en diciembre era que el 4 de enero regresaban las instituciones educativas. Conociendo sobre la nueva cepa y también conociendo sobre el nivel elevado que podía existir de contagios por las festividades de Navidad y Año Nuevo, es que se toma esta decisión de mover las fechas. Entonces, ahorita la fecha que tenemos para el retorno progresivo a las instituciones educativas, tanto de docentes como de estudiantes, de las instituciones educativas aprobadas, es por el momento el 9 de febrero. Esto es algo que se analiza continuamente. Probablemente a finales de enero nos volveremos a tener la sesión del COE para tomar una decisión al respecto. Entonces, esto es algo que se analiza continuamente dependiendo del nivel de contagios que exista a nivel nacional y del riesgo que exista también sobre esto. Recordemos que los únicos que tienen la posibilidad de regresar cuando ya esté permitido este regreso son las instituciones que tienen sus planes de continuidad aprobados por el Ministerio de Educación y por el COE nacional. Viceministra, ¿ustedes tienen quizás ya una evaluación previa de cómo ha sido el proceso de enseñanza, de aprendizaje, la capacidad cognitiva de todos estos chicos, sobre todo de la costa, que han tenido un año completo de teleeducación? ¿Ya tienen quizás tabulado algunas cifras o esperarán la finalización del año en marzo para contarnos cómo les ha ido y qué tan capacitados han salido los chicos de su educación virtual?
Sí, definitivamente en marzo tendremos el panorama completo en cuanto a estudiantes que sí han completado sus estudios, estudiantes que pasaron de año, que cumplieron las expectativas de aprendizaje. Recordemos que todo este tiempo hemos venido trabajando con un currículo adaptado para la emergencia. Esto les ha dado la oportunidad tanto a los docentes como a adaptar sus clases a las realidades actuales de conectividad, del nivel educativo de los estudiantes, el acompañamiento que hayan podido tener sus estudiantes de parte de sus padres de familia, cuidadores y más. Entonces, definitivamente en marzo vamos a tener una cifra final de cuál ha sido el estado de los estudiantes, especialmente como usted dice en Costa, que termina el año lectivo, y por eso también es que impulsamos y promovemos a que las instituciones educativas se organicen y puedan ya regresar a sus espacios educativos. De esta forma existe este acompañamiento presencial del docente, un acompañamiento tanto para la parte pedagógica como para la parte socioemocional, y también en el retorno a clases, en el retorno presencial a sus instituciones educativas. Nosotros hemos creado evaluaciones específicas en cuanto a la parte pedagógica y en cuanto a la parte socioemocional. Esto le permite al docente tener una idea en cuál es el nivel educativo de su estudiante, de cada uno de sus estudiantes, para partir de eso poder diseñar un plan específico de enseñanza, aprendizaje con cada uno de sus estudiantes. Entonces, por eso también es tan importante el retorno progresivo con todos los cuidados, para que exista este acompañamiento más directo y más personal entre el docente y sus estudiantes. Esto considerando especialmente la zona rural, que definitivamente también tiene menos afectación en nivel de contagios, y puede darse este acompañamiento de una forma más segura. Viceministra, precisamente sobre ese tema, los maestros y los gremios de los profes habían dicho que querían seguridades para este retorno parcial o secuenciado, como le quiera llamar, de ir un día, otro día no, y así, digamos, hacerlo con los demás profesores del currículum que tienen los establecimientos, sobre todo fiscomisionados. Esta decisión la tomaron ustedes porque habían descubierto en las evaluaciones que no todos los profes entregaban sus informes de actividades. ¿Cómo está esta situación? Así es, la directriz, justamente lo que buscábamos es que los docentes puedan regresar a sus espacios educativos de una forma organizada, considerando la realidad de cada una de las instituciones, y puedan regresar a esta alternancia de igual manera entre su casa y la institución educativa. El objetivo de que los docentes regresen a este espacio educativo, a sus escuelas, era que puedan planificar entre sus colegas, entre sus compañeros docentes, planificar sobre el tema curricular, también sobre cuál es el estado de cada uno de sus estudiantes, y poder hacer una planificación en conjunta y que tengan mayor contacto entre docentes y estudiantes. Esto también nos acogemos a la directriz del COE, y por el momento la directriz es el 9 de febrero, regresarán el 9 de febrero, y como mencioné antes, esto igual es para un análisis continuo dependiendo de los riesgos. Los docentes en las instituciones educativas, lo que estamos asegurando como Ministerio de Educación es que existan espacios de salubridad asegurados en las instituciones educativas, con agua, espacios de agua y saneamiento, con jabón, alcohol y más. Y adicional a esto, sí hemos fomentado para que los docentes sean uno de los primeros en recibir las vacunas como primera línea. Precisamente algo escuché de que los profes y maestros del sistema educativo público van a ser beneficiados en un segundo momento de la vacunación. ¿Tienen ya ustedes un plan de contingencia? ¿Han hecho un mapeo de cuántos podrían ser los primeros en dónde? Sí, esto es algo que venimos trabajando con el Ministerio de Salud y lo hemos impulsado a que sean los docentes, se consideren dentro de los primeros en recibir estas vacunas, y estamos haciendo este análisis justamente a nivel nacional, dependiendo del nivel de contagios que existe por cada zona, dependiendo también de las edades de riesgo de los docentes, para poder ser considerados dentro de los primeros en recibir las vacunas.
Pero tal vez tiene un número estimado, no sé, 5.000, 10.000 médicos, y en qué trimestre del año podrían entrar en este proceso. Tenemos 161.000 docentes a nivel nacional fiscales, de los cuales sí se tiene analizado justamente de este total cuándo van a recibir paulatinamente. Esto es algo que se está coordinando con el Ministerio de Salud. Todavía no se puede asegurar fechas específicas. Como usted bien sabe, las vacunas se recibieron esta semana, el primer grupo de vacunas. Hasta marzo se tiene planificado que se vacunará 83.000 ecuatorianos. Entonces, esto es algo que se tiene que ir viendo cómo está la llegada de las vacunas y en qué momento podrán recibir los docentes. Pero como mencioné, se ha hecho los diálogos y se ha promovido para que sean los docentes, sean considerados dentro de los primeros en recibir las vacunas. Para el ejercicio 2021, digo el ejercicio administrativo, pero financiero también, entiendo que no ha habido recortes en el sector educación y que no va a haber tampoco problemas en cuanto a el pago de los salarios de los maestros. ¿Cómo está esto? ¿Qué cifras tienen ustedes? Si efectivamente va a haber la entrega oportuna de recursos por parte de Finanzas para poder cumplir estas obligaciones. Así es, como usted bien dice, no ha habido recortes, no habrá recortes. Estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Finanzas para que los proyectos continúen, para que el pago a los docentes continúe de forma periódica y a tiempo. Esto lo estamos realizando ya desde el mes de diciembre, que se paga a los docentes las 8 horas completas, porque ya regresaron a trabajar las 8 horas completas. Recordemos que por la normativa, en algún momento los docentes estuvieron trabajando 7 horas, ahora los docentes ya están trabajando 8 horas, entonces les paga por sus 8 horas completas al 100%, y todo esto de una forma regular. No va a haber recortes en el Ministerio de Educación y continuaremos con todos los proyectos y definitivamente con los pagos a los docentes. Viceministra de Educación, Isabel Maldonado, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Byron. Un gusto y buenos días. Gracias a la viceministra de Educación, Isabel Maldonado, a propósito de esta vuelta a clase de algunos establecimientos que el Comité de Operaciones de Emergencia y el Ministerio han aprobado en este plan piloto. Habrá que evaluar y habrá que esperar qué es lo que suceda con el transcurrir de los días, si es que la situación sanitaria se complica o no. Pero en todo caso están preparados los docentes y el Ministerio de Educación. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar estará con nosotros el exalcalde de Quito, Augusto Barrera. Con él hablaremos sobre la situación de la ciudad, cómo ve él como ex burgomaestre de la ciudad. Hay algunos vicealcaldes y algunos sectores de la ciudad que son muy críticos con la actual administración de la ciudad y les preocupa los grandes proyectos que Quito tiene, como el metro, por ejemplo, que no tiene todavía una fecha ni un inicio de operaciones. Volvemos con él.